Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Agradecemos al Señor esa bendición, ¿verdad?, que nos da de poder comunicarnos por este medio. En esta oportunidad, pues queremos avanzar con el tema siempre doctrinal. Hemos estado desarrollando los temas doctrinales, hermano, para ir fundamentando a la iglesia en esa parte tan importante que es la doctrina. Recuérdese que la doctrina no salva a nadie, pero sí puede llevar a la perdición a muchos. Una buena doctrina nos acerca más al Señor, una mala doctrina nos aparta del Señor y nos puede llevar inclusive a la perdición. Vamos a ponernos en las manos del Señor con una palabra de oración. Quiero que usted me acompañe y que juntos podamos comunicarnos con el Señor. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, agradecidos por esa bondad y misericordia que tienes para con nosotros. Hoy venimos a suplicarte, a pedirte, papito lindo, por favor, que seas tú propicio a nuestra vida, que tú te manifiestes, te glorifiques, que obres, Señor, y que esta administración de tu palabra en la faceta de la doctrina, Señor, venga a solidificar, a fundamentar, a establecer, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Que se cumpla tu palabra, Dios mío, que escrito está, Dios mío, que la iglesia del principio se ocupaba en la doctrina de los apóstoles. Por favor, Señor, enséñanos tú, ministranos tú y permite que tu palabra, Señor, pueda cumplir su cometido. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Eh, Hoy, hermano, quisiéramos platicar de uno de los temas que quizás más controversia, más confusión, hermano, y más discusión tiene dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y me refiero, hermano, al aspecto de los diezmos. Este es un tema que definitivamente mucha gente ataca, y lo ataca por muchas razones, por ignorancia, por conveniencia, por muchas situaciones. Pero una de las cosas que más se dice con relación a este tema es que ya no es vigente, que esto era para la gente que estaba bajo la ley de Moisés, es decir, para los israelitas específicamente. Y lo primero que nosotros deberíamos de entender para poder tener amplitud en nuestra mente y de esa manera poder recibir lo que viene de parte del Señor es saber que, hermano, definitivamente el reino de los cielos se rige por dos cosas. Una, principios y dos, leyes. Los principios, hermano, son fundamentos doctrinales que no cambian con el tiempo, es decir, son eternos. Los principios de Dios son fundamentos doctrinales que no cambian con el tiempo, sino que son eternos. Y por el otro lado, las leyes, hermano, la ley es la que establece la forma de cómo se aplicará un principio, hermano, en un tiempo específico o determinado. Es decir, que la ley puede ser temporal, pero los principios son eternos. Repito, hermano, los principios son fundamentos doctrinales que no cambian con el tiempo. Las leyes establecen la forma de aplicación de esos principios en un tiempo determinado o específico. Ahora, mire, según la palabra del Señor, el diezmo como concepto ha existido siempre. Es decir, existió en la dispensación del Padre, que era el Antiguo Testamento, en la dispensación del Hijo, hermano, que es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también existe en la dispensación del Espíritu Santo, que es el tiempo actual, conocido como el tiempo de la gracia. Entonces, hermano, definitivamente es necesario que nosotros entendamos eso, porque quizás uno de los problemas más grandes, hermano, de este principio es el hecho que cuando hablamos de eso las personas asocian normalmente, cuando se habla de diezmo, inmediatamente su mente corre, hermano, hacia lo que es dinero.
decir, que lo asocian con dinero. Y cuando uno asocia, digamos, el principio del diezmo al dinero, está eliminando prácticamente el principio porque uno se está centrando específicamente en el diezmo. Esto es más o menos como cuando una persona trabaja solamente por dinero. Mire, de verdad, yo sé que muchos trabajan por necesidad y está bien. Pero si no te gusta lo que haces, tienes que pedirle a Dios que te dé un trabajo donde tú también te sientas satisfecho de lo que haces. Porque lo más lindo, hermano, es que tú trabajas en aquello que te agrada, aquello que te gusta. Y entonces cuando te pagan por eso, realmente, pues, hermano, aunque claro, el dinero te va a servir, va a ser una bendición, pero tú te deleitas haciendo el trabajo que haces. Si lo ponemos en un ejemplo de la iglesia, eso es como decir que uno cuando sirve al Señor es estar haciendo oficio, estar con los quehaceres en la iglesia. No, uno sirve por gratitud, pero claro que se hace algo físico, hermano, para cumplir un principio espiritual. Eso no cabe la menor duda. Eso también, hermano, es como decir que cuando uno está cantando, perdón, voy a repetir, es como decir que adoración son cantos. La adoración no son cantos, la adoración es una vida entregada al Señor, es una vida rendida al Señor. Entonces, solamente para dejar eso bien claro. Entonces, avancemos un poquitito con esto, hermano, y veamos aquí la palabra del Señor en este versículo. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3:10. Este es uno de los versos y pasajes más conocidos, hermano, y que se usa definitivamente mucho cuando se habla de diezmos. Entonces dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Definitivamente, hermano, nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Que en los versos anteriores a esto, el Señor le está poniendo una demanda al pueblo de Israel. Y la demanda que le está poniendo es, ustedes, toda la nación, me han robado. Y entonces ellos preguntan, y usted lo puede leer en los versos, verso 8, hermano, ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? Y oiga bien, el Señor les dice, pues en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Fíjese bien, ¿en qué le habían robado? En diezmos y ofrendas. Hermano, pero cuando vemos aquí, el Señor en el versículo 10 no está pidiendo las ofrendas, está diciendo traed el diezmo al alfolí. Y hermano, y esto entonces nos hace entender a nosotros por qué el Señor solo le pidió diezmos. Y es porque el diezmo es el sinónimo espiritual de responsabilidad. Cuando usted está dando diezmos, usted está siendo responsable. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque oiga lo que dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Es decir, si vamos a su casa, la suya, usted lleva el gasto a la casa para que haya alimento en su casa. Entonces el diezmo corresponde al gasto que se da en la casa. Entonces dice el Señor, traigan el gasto a la iglesia, traigan el diezmo a la iglesia para que haya alimento en mi casa. Entonces eso no es más que responsabilidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, el diezmo es responsabilidad. Por eso no lo asociemos con dinero, porque si lo asocia con dinero, entonces es como aquel padre, hermano, que está dando en la casa o que es demandado en un juzgado para tener que dar la provisión para sus hijos y él todavía se pone a negociar, no, si esa es su responsabilidad, entonces él no tiene que ponerse a negociar que no, que solo 200, que 300, que 500, no sé cuánto se pide por eso, no, solo mencioné cantidades, pero el punto es, hermano, que no podemos estar porque si un padre es responsable no necesita que lo lleven a un tribunal para poder dar para sus hijos, él inmediatamente como parte de él, de su responsabilidad, él da. Entonces, aquí vemos, hermano, el diezmo es responsabilidad, las ofrendas
son, hermano, generosidad. Se dan por generosidad. Entonces eso quiere decir que mucha gente da ofrendas, quiere ser generosa, pero no quiere ser responsable. Y Dios no le agrada la gente que pretende ser generosa sin ser responsable. ¿De qué sirve que usted le dé de comer a todos fuera de su casa, pero los de dentro de la casa no les da? No, eso muestra una irresponsabilidad. Entonces, por eso es que Dios solo les pide aquí los diezmos, porque Dios primero quiere la responsabilidad y después entonces vendrá la generosidad. Así que, hermano, esto es muy, muy importante. Ok, avancemos. Entonces, el tema central, hermano, es lo que se refiere al diezmo, ¿verdad? Y aquí, hermano, tenemos que decir que definitivamente hay muchas, muchas enseñanzas equivocadas con respecto a esto. Por ignorancia, la gente no sabe de lo que dice la escritura y se pone a dictaminar. Y lamentablemente siempre hay alguien que oiga lo que no tiene que oír, ¿verdad? Pero ¿qué vamos a hacer? Ahora, definitivamente, hermano, nosotros tenemos que entender que el diezmo es uno de los fundamentos doctrinales de nuestra vida cristiana, pero que esos malos errores, malas enseñanzas, lo que hacen es traer errores al pueblo de Dios y tergiversar el verdadero concepto, hermano, que cuando nosotros abordamos la enseñanza desde un punto de vista bíblico, vamos a la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que nada tiene que ver y que definitivamente, hermano, esto va a cambiar nuestra mentalidad con respecto a este tema tan importante. Ok, avancemos. Mire, la palabra diezmo es la décima parte de un todo y se traduce de estas palabras hebreas, maaser y asairi, que significan décimo, décima parte. Y la tercera palabra sería azar, hermano, que significa llevar el diezmo o dar el diezmo. Es decir, las dos primeras palabras significan diezmo o décima parte. Y la tercera palabra, azar, es el acto de dar, de dar. Esas son las palabras hebreas de donde viene la palabra diezmo. Y luego tenemos la palabra, las palabras griegas. La palabra abdecató, que significa separar, es separar una parte de lo demás, o decató, que significa reservar diezmos o pagar diezmos. Hermano, pues que significa también pagar el diezmo de alguna cosa, dar el diezmo, llevar el diezmo, apartar el diezmo, y decate, que es la tercera palabra griega, que significa décimo o décima parte. Es decir, estas son las palabras, tanto hebreas, las que vimos las tres, y luego estas tres griegas, de donde, que son las que normalmente se utilizan cuando se habla de diezmo o de diezmar, hermano, en la palabra. Si es en el Antiguo Testamento, pues se referirá a una palabra hebrea, pero si es en el Nuevo Testamento, a una palabra griega. Ok, ahora, aquí, hermano, es muy importante que nosotros analicemos a quién le pertenecen los diezmos. Recuérdese que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros, hermano, que toda la tierra y su plenitud son del Señor. Es decir, si es toda la tierra y su plenitud, estamos incluidos nosotros y todo lo que existe. Entonces, desde ahí ya nos damos cuenta, hermano, definitivamente que el diezmo le pertenece al Señor. Pero vamos a leer unos versículos aquí. Y el otro pensamiento que me viene ahora a la mente es cuando David dice, de lo dado de tu mano te damos. Es decir, si David está dando y dice, de lo dado de tu mano te damos, está diciendo, yo lo que tengo te pertenece a ti, tú me lo diste. Entonces, ¿de dónde viene todo lo que nosotros podamos tener? Pues definitivamente del Señor. Ok, miremos aquí lo que dice Levítico capítulo 27, versículo 30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Oiga, dice, es cosa consagrada al Señor. Es cosa consagrada al Señor. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Leamos el versículo 20, capítulo 27, verso 32. Todo diezmo, primero hablaba de la tierra, ahora habla del ganado. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la décima cabeza será consagrada al Señor.
Aquí habla precisamente del ganado, porque cuando se contabilizaba el ganado, entonces se pasaba, hermano, bajo un cayado y se empezaban a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el décimo se marcaba con un hisopo, hermano, se marcaba en la cabeza, un hisopo con sangre se marcaba en la cabeza y entonces los que estaban marcados eran la pertenencia al Señor, cada 10 así se hacía. Ahora, fíjese que aquí hay algo bien importante, porque entonces nosotros, por ejemplo, porque dice que esto era consagrado al Señor. Cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, se recordará usted que la primera ciudad que conquistaron fue Jericó, los muros y todo lo que usted ya sabe. Pero ahí el Señor les había dicho, esta ciudad, todo el botín está consagrado al Señor. Está consagrado al Señor. Fíjese, está consagrado al Señor. Todo el botín. Entonces quiere decir, lo primero siempre es para Dios. Por eso es que, hermano, nosotros debemos de apartar nuestro diezmo primero. ¿Sabe qué hace mucha gente? Hace su presupuesto, de último pone al Señor y dice, no me alcanza. No, no le alcanza precisamente porque no lo pone a Él primero. Cuando nosotros ponemos al Señor primero, entonces, hermano, no solo nos va a alcanzar, sino que hasta nos va a sobrar, porque eso es lo que dice la Escritura en ese versículo que leímos en el capítulo 3:10 de Malaquías. Entonces, hermano, hay algo maravilloso, extraordinario de parte del Señor, porque lo que sucedió en Jericó fue que un hombre llamado Acán tomó parte del botín y se lo apropió, y el Señor dijo que eso estaba consagrado para él. Y entonces dice hermano que el Señor llamó a Josué, que era el líder en aquel momento, y le dijo, hay anatema en medio de mi pueblo. Anatema significa algo próximo a ser destruido. Mucha gente que dice que significa maldición. Esa sería una consecuencia de, pero realmente esa palabra anatema significa próximo a ser destruido. Entonces, el botín era consagrado para el Señor. Como ellos lo tomaron para ellos, se convirtió en anatema, próximo a ser destruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando algo está siendo consagrado, porque todos los diezmos eran consagrados para el Señor, no importa si la gente lo da o no lo da, todos los diezmos son consagrados para el Señor porque de Él son. Entonces, ¿qué era lo que sucedía o qué es lo que sucede cuando alguien se apropia? Como lo que pasó con Acán, hermano, que al final él fue destruido juntamente con su familia. Y no es que yo quiera meterle miedo en esto, no, porque si nosotros vamos a hacer algo, lo vamos a hacer por amor, por responsabilidad, como ya se lo dije. Pero veamos las consecuencias que vinieron sobre aquel hombre. Y eso, hermano, tarde o temprano se cumple en muchas personas. Ok. Ahora, fíjese lo que dice. Entonces, Números capítulo 18, verso 20. Entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad. Aarón era el sumo sacerdote. No tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Es decir, cuando ellos entraron a la tierra prometida, a todas las tribus les dieron una herencia, pero a la tribu de Leví, que era de donde venían los sacerdotes, que Aarón era el representante de ellos y era el sumo sacerdote, no les dio el Señor herencia entre ellos, porque le dijo, yo soy tu porción y yo soy tu herencia. Entonces, versículo 21, y he aquí que yo he dado, fíjese bien, yo he dado a los hijos de Leví, dice, todos los diezmos, dice, en Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual me sirven, el ministerio de la tienda de reunión, es decir, los levitas, los sacerdotes, que en este tiempo representados están en los ministros, hermano, de este tiempo, eran a quienes el Señor les había entregado la administración de los diezmos. Fíjese qué tremendo, esa era la herencia del sacerdote y de los levitas era precisamente el diezmo. Entonces, hermano, no es correcto que la gente se ponga a querer administrar su propio diezmo de una manera personal. Eso no es correcto. Entonces yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto con mi diezmo, se lo voy a dar a los pobres, voy a hacer tal o cual cosa, se lo voy a distribuir, le voy a dar 5% a una iglesia. No, 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 hermano, no se puede administrar. La administración de los diezmos se la dio el Señor a los ministros, a los ministros.
diezmos. Entonces, las ovejas no deben de administrar su diezmo porque eso va a traer consecuencias. Es una usurpación. Y recuérdense que toda usurpación trae sus consecuencias. Ok, avancemos. Versículo número 26. También hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado, por vuestra heredad era la herencia. Dice, ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Es decir, aún aquellos que recibían los diezmos tenían que dar diezmos. Es decir, por eso se llama diezmo de diezmos. Ellos presentaban también sus diezmos al Señor y eso también se debe hacer hoy en día. Dios le ha dado a los ministros la administración de los diezmos, ellos también deben de diezmar. ¿A quién le deben de diezmar? Pues por eso existen las coberturas, entonces se le debe de diezmar a las coberturas. En el caso personal, a nuestro apóstol, ¿verdad? Nosotros diezmamos porque reconocemos ahí. Ok. Veamos ahora otro aspecto importante, la vigencia del diezmo. Hermano, quizás esto sea uno de los puntos que más se trata de respaldar para anular la aplicación del diezmo en este tiempo. Pero veamos realmente, hermano, lo que dice la Escritura aquí en la palabra. Entonces veamos, fíjate, antes de la ley, porque mucha gente dice, no, es que el diezmo es de la ley, pero mire aquí antes de la ley. Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Mire hermano, aquí no existía la ley, es decir, la ley empezó hasta en el libro de Éxodo, aquí estamos en el libro de Génesis, es decir, no existía la ley. Entonces la pregunta aquí, ¿y por qué Abraham diezmó? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo supo él? Porque esa es la primera referencia que hay con respecto al diezmo, hermano, lo que se conoce, la ley de la primera mención, aquí se establece la primera vez el diezmo. Abraham diezmó a Melquisedec. ¿Por qué le diezmó a Melquisedec? Hermano, tuvo que haber habido definitivamente una revelación de parte del Señor, hermano. Abraham lo tuvo que haber hecho por fe, indudablemente, pero también, hermano, por una revelación que vino de parte del Señor. Ahora, recordemos que la Biblia dice, hermano, porque los israelitas llegaron a un momento con el Señor Jesucristo, estaba hablando el Señor sobre la libertad y entonces ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Entonces quiere decir, la Biblia dice que Abraham es nuestro padre, porque Él es el padre de la fe. Si Él es nuestro padre, entonces nosotros deberíamos de hacer las obras de Abraham. Y una de las cosas que Abraham hizo fue precisamente diezmar, pero diezmó por una revelación que recibió de parte de Dios cuando Melquisedec le presentó pan y vino. Entonces él, hermano, recibió la revelación e inmediatamente diezmó delante del Señor. Entonces yo creo, hermano, que es necesario que nosotros aprendamos a diezmar, porque cuando nosotros, hermano, no diezmamos, lo que estamos haciendo realmente es diciendo que nosotros no somos hijos de Abraham. Y además de eso, que no vamos a hacer las obras de Abraham y que no tenemos una revelación también para hacerlo. Ahora, recordemos, hermano, que cuando el Señor Jesucristo vino, inclusive, Él dice en la Biblia que no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que Él vino a cumplirla. Entonces, ¿cómo la gente dice, no, es que ya no es para este tiempo? Si el mismo Señor Jesucristo lo hizo, Él no, porque la misma Biblia dice que quien falta a un punto de la ley se hace transgresor de toda la ley. Entonces, si el Señor cumplió toda la ley, también tuvo que haber cumplido definitivamente esa parte. Así que, hermano, que el Señor nos auxilie. Mire, otro pasaje que está antes de la ley. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que que me des, te daré el diezmo. Mire, aquí, hermano, es Jacob. Aquí ya no es Abraham, sino que es su nieto llamado Jacob. Y Jacob está haciendo un compromiso, un pacto delante del Señor. Él dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y como tengo casa, entonces voy a diezmar, porque traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces quiere decir que la gente, por falta de compromiso, por falta de responsabilidad, no diezma porque no reconoce una
casa. Por eso es que hay gente que no se quiere ni siquiera congregar porque no quiere dar, hermano. Y la verdad es que aunque se congregara, hermano, él puede decidir si da o no da, porque al final el diezmo no es impositivo, no es que se lo tengan que sacar de la bolsa, no, esa es una situación que él muestra su responsabilidad para con Dios cuando él presenta sus diezmos. Aquí sí que quien tiene un lugar donde congregarse es quien reconoce que hay una iglesia donde él se congrega, donde él se reúne, donde él tiene una familia, tiene un padre espiritual, por supuesto que ahí va a querer diezmar. Avancemos. Ahora vayamos al tiempo de la ley. Aquí, hermano, porque Abraham y Jacob, digamos lo que fue hermano, por revelación, ¿verdad? Jacob hizo un compromiso, perdón, hermano, aquí ya me pasé, ¿verdad? Es que estaba queriendo regresar aquí nada más. Aquí Abraham y Jacob hizo un compromiso, pero aquí vamos a la ley. Entonces, en la ley ya no era un diezmo por mandamiento, era impositivo el diezmo que se hacía, porque el Señor dice, así pues, todo el diezmo de la tierra, o del fruto del árbol o del Señor, es cosa consagrada al Señor. En el tiempo de la ley, hermano, realmente el que no cumplía la ley, había una sola, ahí sí que había una sola ley, y era que lo tenían que matar. ¿Y cuál era? ¿Qué era lo que decía Dios? Así quitarás el pecado en medio de mi pueblo. Así quitarás la rebelión en medio de mi pueblo. Entonces, hermano, la ley lo tenían que dar. No era si querían o no querían, sino lo tenían que dar. Abraham pues fue por revelación, pues por amor. Jacob fue por compromiso. Pero aquí en el tiempo de la ley, los israelitas tenían que cumplir aquello. O si no, simplemente les quitaban la vida. Inclusive, mire, Malaquías, que es el verso con el que empezamos este estudio, nos damos cuenta, hermano, que es un libro, o que es un pasaje, perdón, hermano, que nos habla ya en el final del Nuevo Testamento. Pero mire, aunque era en el tiempo de la ley, aquí ya se establecen promesas, porque es traed, todas las palabras ed, id, al, hermanos, son palabras que son imperativas, es decir, es un mandato, y aquí dice traed los diezmos al rey, es un mandato de parte del Señor, pero el Señor ya aquí incluye promesas. Allá en el Antiguo Testamento, hermano, no decía esto, pero aquí en el Nuevo Testamento dice, traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y dice, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aunque era impositivo, pero había una promesa. Ya aquí en Malaquías, para terminar el Nuevo Testamento prácticamente, o el Antiguo Testamento y empezar el Nuevo, el Señor ya no solo lo pone impositivo, sino que agrega una promesa, una bendición sobreabundante que Él va a traer a consecuencia de eso. Avancemos. Ahora veamos en el tiempo de la gracia, porque hermano, estuvo antes de la ley, estuvo en la ley, y luego aquí, Hebreos capítulo 7, verso 8, aquí dice, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero ahí, hermano, es decir, aquí refiriéndose a la ley, hombres mortales reciben, pero ahí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Es decir, Abraham le diezmó a Melquisedec, y aquí está hablando de precisamente, hermano, de diezmar a Melquisedec, porque nosotros no se lo damos al hombre, se lo damos a Dios. Y recordemos que nosotros ya no estamos en el sacerdocio según Aarón, sacerdocio levítico, sacerdocio arónico, hermano, sino que nosotros estamos en el sacerdocio según Melquisedec, porque la Biblia lo dice, que nosotros somos parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec, y está diciendo que aquí, hermano, en el tiempo de la gracia se diezma como diezmándole a Melquisedec, es decir, como lo hizo Abraham por revelación y por amor. Aleluya. Sigamos. Y dice, y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Esto es otra cosa muy, muy importante, hermano, y que tal vez me voy a adelantar un poquitito a otras cosas, pero se lo voy a decir. El diezmo se paga, según este versículo, el diezmo se paga. Y si se paga es porque es una deuda.
una deuda porque el Señor te da dentro de tu salario, el Señor te da, hermano, un 10% más. ¿Por qué te lo da? Para probarte. Es más o menos como lo que sucedió en el huerto. El Señor puso muchos árboles en el huerto, pero había un árbol que no le estaba permitido al hombre. Entonces, ¿para qué se lo puso? No era pertenencia al hombre. Entonces, mejor no se lo hubiera puesto. Sí, era para ver si Adán tomaba del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él desobedeció tomando de lo que no le pertenecía, cuando tenía muchos árboles que sí le pertenecían, decidió tomar del que no le pertenecía. Así pasa en tu salario. Dios te puso en tu salario un 10% más para que tú, hermano, decidas voluntariamente entregárselo a Él. Hermano, es una deuda porque Él te lo tienes que pagar. Entonces tú te lo devuelves al Señor, hermano. Pero muchos, ¿qué es lo que hacen? Toman de lo que no les pertenece y eso definitivamente trae consecuencias, como le trajo también a Adán. Avancemos. Gálatas capítulo 3 verso 7. Y aquí está lo que ya te cité. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Capítulo 8 verso 39 de Juan. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. De aquí deducimos que todo el que es hijo de Abraham, que son los hijos de la fe, todos los que somos de fe en este tiempo, pues definitivamente, hermano, debemos de hacer las obras de Abraham. Ok. Otro aspecto bien importante es el lugar donde nosotros presentamos los diezmos. Ya tocamos un poquitito de esto en el aspecto de que no debemos de administrar quién administra los diezmos, ¿verdad? Pero ahora veamos aquí lo que dice la Escritura. Sino que buscaréis al Señor en el lugar que el Señor vuestro Dios escoja. En el lugar que el Señor vuestro Dios escoja. ¿Dónde van a buscar al Señor? En el lugar que el Señor vuestro Dios escoja, que de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su morada. Y ahí dice, vendréis. Versículo número 6. Y ahí traeréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la contribución de vuestra mano, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Es decir, hermano, que aquí lo que está diciendo es que en el lugar que el Señor escoja, nosotros debemos de poner nuestros diezmos. ¿Qué era el lugar donde Dios escogía? Era donde ellos, hermano, se ponían a adorar al Señor. Era el lugar de adoración, era el lugar escogido por el Señor para que ellos adoraran. Entonces, en ese lugar ellos tenían que presentar sus diezmos. En otras palabras, estamos hablando de la iglesia. Entonces, el Señor, por eso es que dice, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Por qué? Porque hay un lugar que Dios ha escogido, en la casa del Señor. Por eso es que es un error, hermano, ponerse, primero es un error administrar el diezmo. Segundo, es un error quedarse con el diezmo. Definitivamente son errores. Pero ¿a dónde se debe llevar? A la casa del Señor. Continuemos. Bueno, y aquí precisamente el versículo que le estoy citando, al alfolí, ¿dónde está el alfolí? Ahí mismo lo dice, va, en la casa del Señor. Ok. Eh, Otro de los aspectos importantes es cómo debemos de diezmar. Esto, hermano, definitivamente en la Biblia podemos ver que, bueno, no solo en la Biblia, sino que en la vida práctica podemos ver que hay personas que diezman por algún interés. Es decir, hermano, en algún momento se ve el voto que hizo Jacob, se ve como un voto interesado. Y no creo que esté mal aplicado, pero yo también creo que él, porque él dice, de lo que me des, el diezmo te. Es decir, si tú me das, yo te doy. Pero realmente Jacob ahí no llevaba nada. Recuérdese que él salió de su casa sin nada. Entonces, como no tenía nada, necesitaba recibir para poder dar. Entonces, yo creo, hermano, que por eso hizo también ese voto. Entonces, pero algunas personas lo dan por interés, es decir, hermano, yo te voy a dar, pero me das tú a mí. No, nosotros debemos de darlo como un principio, como responsabilidad. Usted da el gasto en su casa sin esperar recibir nada, hermano. Es más, a veces ni siquiera las gracias, ay, gracias porque trajiste provisión a la casa. Puede hacer que alguien tenga esa costumbre, pero por lo regular no, porque es tu responsabilidad y como es tu responsabilidad, entonces, hermano, no esperas que te den acción de gracias por eso, ¿verdad? Entonces, hermano, puede ser que algunos
como pasó en el caso de Abraham, lo den por revelación, como en el caso de Jacob, si lo vemos como un interés, en el caso de Moisés, hermano, que lo dio porque era imposición, en el caso de los fariseos, lo dieron, ellos diezmaron, hermano, por vanagloria, se vanagloriaban en dar, doy diezmo de todo lo que tengo, no soy como este publicano y muchas cosas más, hermano. Pero nosotros no podemos dar por ninguna de esas razones. Nosotros tenemos que dar, hermano, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, mire, Deuteronomio 14:22, diezmarás fielmente el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Es decir, ¿cómo tenemos que dar? Fielmente, tenemos que ser fieles en eso. Y nadie puede ser fiel si no ama, hermano. Es que mire, hacer algo solo por hacerlo, al final termina cansando, pero cuando se hace por amor, las cosas son distintas. Por eso inclusive la misma palabra dice que si un hombre diera todo por amor, de cierto sería menospreciado. Entonces yo creo, hermano, que es bien importante que nosotros aprendamos a dar con fidelidad. Pero la fidelidad, como ya le dije, está íntimamente ligado al amor. Por amor Jacob sirvió y le parecieron como pocos años porque él amaba a Raquel. Entonces cuando alguien ama, no va a sentir el peso, la carga, ay, es que esto me va a servir para... No, hermano, es que cuando se hace por amor, las cosas son distintas. Ok. Y aquí vendría el mismo ejemplo que le estaba diciendo cuando usted da el gasto en su casa. Usted ama a sus hijos, ama a su esposa, pues le es fácil dar. Si usted no ama, definitivamente que va a ser difícil que usted da gasto y van a estarle pidiendo y van a tener que llevarlo a un juzgado, a un tribunal para que usted pueda dar el gasto. No, pero el que ama no necesita de eso. Ok, miremos otra cosa aquí. Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Fíjese, primeramente, si nosotros nos damos cuenta, primeramente Melquisedec le dio a Abraham pan y vino. Eso no es más que Santa Cena. Y la Santa Cena, como hemos dicho en muchas oportunidades, trae siempre una revelación. Entonces, hermano, es decir, le dio Santa Cena y entonces se le abrieron los ojos a Abraham, reconoció que Melquisedec era rey y sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es reyes y sacerdotes, que es la orden en la que nosotros estamos. Él nos hizo para él, hermanos, reyes y sacerdotes. Entonces, ahora recibió la revelación de quién era Melquisedec, de la grandeza, dice el libro de Hebreos, de Melquisedec, reconoció la autoridad que tenía frente y diezmó. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de diezmar como parte de un reconocimiento de autoridad. Cuando uno reconoce que quien está al frente de una iglesia es un ministro de parte del Señor, reconoce que viene de parte del Señor, pues hermano, tenemos que reconocer la autoridad de parte de Dios y entonces se entregan los diezmos también. Esa sería un segundo aspecto. Aquí, en este caso, Génesis 28:22, que también habla de Jacob, que ya lo leímos, hermano, pero solo para sacar, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me des el diezmo daré. ¿Cómo tenemos que dar entonces? Con responsabilidad. Número uno, con fidelidad. Número dos, reconociendo autoridad. Número tres, con responsabilidad. Ok. Hay muchas otras razones, hermano, por las cuales tenemos que dar, pero vamos avanzando un poquitito más. Veamos aquí entonces un aspecto que es bien importante, las bendiciones del diezmo. Mire, hermano, nosotros no diezmamos por alcanzar bendición, aunque la vamos a alcanzar. Nosotros diezmamos porque ya hemos sido bendecidos, porque tú no puedes dar diezmo si no has recibido algo. Y si recibiste, quiere decir que ya fuiste bendecido. Entonces nosotros no estamos esperando ser bendecidos, hermano, para poder diezmar, sino como consecuencia de la bendición que hemos recibido de parte del Señor, hermano, definitivamente nosotros damos, ¿verdad? Hay muchas personas, hermano, que
que dicen es que yo no puedo, yo no doy mis diezmos porque no me alcanza. Y realmente yo creo, hermano, que nosotros tenemos que aprender a dar, porque sería al contrario. No diezman porque, perdón, no les alcanza porque no diezman. Y no es que no diezmen porque no les alcanza. Es decir, que su problema es de dar. Y la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Me llama mucho la atención y algo que estuve enseñando uno de estos días con la iglesia, es el hecho, hermano, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el Cordero es digno de recibir. Y me cautivó esa palabra, digno de recibir. Entonces, ¿por qué el Cordero es digno de recibir? Porque primero había dado. ¿Y qué había dado? Su propia vida. Había dado en rescate por nosotros. Es decir, cuando uno aprende a dar, entonces se hace digno para recibir. Hay algunos que no son dignos para recibir porque tienen mezquindad para dar en su corazón. Y por eso, hermano, tenemos que aprender a dar primeramente. Así que el Señor nos auxilie, que el Señor nos ayude, hermano. Y aparte de todo, que quien no da diezmos se hace deudor. Y recuérdese que cuando hay una deuda, la Biblia dice que hermano, se levanta el acreedor para cobrar las deudas. Y cuando vemos la Biblia, el acreedor lo que siempre busca son los hijos. Por eso es que es importante, hermano, el diezmo, porque cuando uno diezma, está cuidando precisamente, hermano, que a sus hijos uno los está protegiendo, porque el acreedor no se los va a llevar. Entonces, una persona que diezma es una persona que protege a sus hijos y también a su esposa. Hermano, ya lo vamos a ver ahí un momento. Es decir, que el diezmo protege a toda la familia. Pero veamos aquí, hermano, definitivamente, definitivamente que hay muchas, muchas bendiciones que tendríamos que hablar y muchas preguntas que se podrían hacer sobre este tema. Por ejemplo, uno puede decir, ¿y el diezmo puede ser menos del 10%? No, porque entonces deja de ser diezmo, porque es la décima parte. ¿Y podría ser más? Bueno, sí podría ser más, porque alguien podría recibir como una relación. La marca mínima es 10, pero alguien podría recibir una revelación de dar más del 10%. Pues amén, yo creo que esa es una tremenda bendición también, ¿verdad? Otra de las cosas que la gente dice es que mire, pastor, eso era una costumbre judía. No, no es cierto. No, hermano, Abraham diezmó y Abraham no era judío. Recuérdese que Abraham era caldeo, de Ur de los caldeos era Abraham, él no era judío. Es llamado el hebreo, pero hebreo no significa judío, sino que hebreo era un pueblo que Dios estaba iniciando, es un pueblo de tipo espiritual, por así decirlo. Entonces, no se refería exactamente a eso, hermano, ¿verdad? Ok, hay mucho, mucho más que hermano, se podría decir con relación a eso, ¿verdad? Bueno, entonces, mire, leamos algunos versículos que ya los citamos y vamos viendo qué bendiciones se van desprendiendo de él. Malaquías capítulo 3 verso 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo número 11, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Ok, entonces, hermano, mire, cuando nosotros diezmamos, beneficio, porque ahí dice, traer los diezmos al alfolí, dice, hermano, y hay alimento en mi casa. Entonces, beneficio, siempre habrá alimento en tu casa y en la casa del Señor. Eso, hermano, ¿por qué? Porque ahí más adelante lo dice, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hay una versión que dice, y yo derramaré bendición y no habrá cuarto suficientemente grande para contenerlo. ¿Dónde está ese cuarto? En tu casa. Entonces quiere decir que nunca faltará la provisión en tu casa y en la casa del Señor. Y en la casa del Señor provisión espiritual primariamente, pero también provisión material, hermano, porque tenemos que entender que el que sirve en el altar, del altar también tiene que comer. Ok. Eh, Mire, esa es otra cosa. La Biblia dice, probadme ahora en esto.
Y esto a mí me llama la atención, porque quien no prueba al Señor, el Señor lo termina probando. Recuérdese que eso es lo que pasó con Abraham, que Abraham era un edificador de altares. Él diezmaba, él presentaba ofrendas, sacrificio, pero cuando Abraham dejó de edificar altares, es decir, dejó de ofrecer sacrificio, puede ser que hasta haya dejado de diezmar. Y entonces viene Dios y dice la Biblia, aconteció que después de estas cosas, capítulo 22 del libro de Génesis, Dios probó a Abraham, Dios probó a Abraham, Dios probó a Abraham. Eso quiere decir, Abraham dejó de probar a Dios, Dios lo terminó probando a él. Y eso pasa con mucha gente que le terminan, hermano, pidiendo cosas que no se las deberían de haber pedido, pero que como consecuencia de que no diezman, Dios termina pidiéndole esas cosas. Ok. El diezmo abre las ventanas de los cielos para derramar bendición en la tierra y más que solo en la tierra, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida. Entonces, hermano, esa es parte de las bendiciones que nosotros tenemos de parte del Señor. Hermano, la bendición será sobreabundante sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa. Sí, es una bendición, pero nosotros no lo vamos a hacer por la bendición, pero la bendición está ligada, porque el que da siempre recibe. Dios, hermano, no deja, nunca dejará avergonzado a aquel que está dándole constantemente al Señor. Avancemos. Mire, solo de estos versículos de Malaquías capítulo 3, y son varios versículos que hemos citado con relación al diezmo. El devorador nunca estará presente en un hogar donde se diezma. El devorador se presenta de muchas maneras. El devorador se presenta con una enfermedad. El devorador se presenta con infidelidad. El devorador se presenta, hermano, con escasez. El devorador se presenta, hermano, en cualquier área de la vida. El devorador se presenta con falta de trabajo, hermano, con falta de utilidades. El devorador se presenta de muchas maneras, con problemas de tipo familiar, porque cuando se abre la puerta, el devorador entra, hermano, y entra, como dice el dicho, ¿verdad? Como Juan o Pedro por su casa, no sé muy bien ese dicho, pero ahí va a estar entrando el devorador y tratando de destruir aquella casa, porque un devorador aquí entra a devorar, ¿verdad? Y en la Biblia hay devoradores, por ejemplo, la polilla es un devorador, hermano, el león es un devorador, el puerco montés es un devorador, las langostas son un devorador, los lobos son devoradores, hermano, el dragón es devorador. Cuando vemos hay una cantidad y cada uno de estos devoradores, hermano, se les puede abrir la puerta y venir a destruir a las casas. Sigamos. Los frutos de la tierra, es decir, los frutos de la tierra nos hablan del trabajo, no serán destruidos. Ahí decía, como consecuencia del diezmo, entonces la vida en el campo no será estéril. También decía, y los frutos de la tierra, hermano, no serán destruidos. Entonces quiere decir, nuestro trabajo no será estéril, nuestro trabajo será productivo cuando nosotros diezmamos. Nosotros no lo hacemos por eso, nosotros lo hacemos por responsabilidad, pero como consecuencia de aplicar este principio de Dios, hermano, entonces definitivamente viene esa bendición extraordinaria. La vid, la vid, ¿por qué le puse entre paréntesis esposa? Porque la Biblia dice claramente, hermano, en el Salmo 128 dice, tu esposa será como fecunda vid en el interior de tu casa. Entonces, vid igual a esposa. Eso quiere decir, la vid, la esposa no será estéril ni físicamente ni espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermano, el diezmo sirve de fertilizante. El diezmo sirve de fertilizante. Aleluya. Hay bienaventuranza para quien diezma. Seréis bienaventurados. Hermano, la bienaventuranza, normalmente se dice que bienaventuranza significa 3 veces dichoso. No sé de dónde lo sacaron. Me gusta eso, ¿verdad? Porque yo quiero ser no solo 3 veces, muchas veces dichoso quiero ser yo. Me gusta esa expresión, pero no sé de dónde lo sacaron. Pero la palabra bienaventuranza es una bendición potencializada. Es como una bendición, así como cuando se habla del diezmo, no quisiera citar esto, pero solo me vino a la mente ahorita, dice que como consecuencia de no diezmar también, hermano, dice que viene maldición sobre maldición, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, no voy a hablar de eso, sino en este caso, dice, malditos sois con maldición porque toda la nación me había robado. No quiero entrar en detalle de eso, de verdad. Pero
Pero entonces el diezmo trae como consecuencia una bendición sobre una bendición. Es una bendición que se potencializa en nuestras vidas y por eso es que la bendición es sobreabundante. Dice la Biblia, seréis tierra de deleite, tierra de delicia, tierra deseable. Es decir, una persona que diezma hace que su tierra, hermano, sea una tierra de deleite, que sea atractiva, que otros quieran también, hermano, ese tipo de tierra. Aleluya. Ok, leamos otros versículos. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des daré el diezmo. Quien no diezma no ha señalado un lugar como casa para congregarse. Entonces, parte de las bendiciones es que tienes una casa. Cuando tú diezmas es porque tienes una casa. Entonces, es una bendición extraordinaria, hermano, el hecho de que nosotros podamos diezmar delante del Señor. Es porque tenemos casa donde congregarnos. El diezmo requiere de un compromiso de parte del Señor. Es decir, que el diezmo activa una responsabilidad. Estamos comprometidos, no solo involucrados, no como el cerdito y la gallina, ¿verdad? Cuando en la selva dijeron que que había mucha hambre, ¿verdad? Había escasez y que iban a comer huevos con tocino. Ese fue el menú que decidieron en la selva. Y entonces la gallina dijo, pues, amén, ha de haber dicho la gallina, era cristiana, ¿verdad? Y el cerdito dijo, no, amén. Y se puso triste el cerdito. Entonces la gallina le dijo, cerdito, pero ¿por qué estás triste? Le dijo, ¿sabes qué, gallina? Le dijo, el problema es que tú solo estás involucrada, yo estoy comprometido. ¿Por qué? Porque a él para sacar el tocino lo tenían que matar. Y así hay muchos cristianos, solo involucrados, pero no comprometidos. El que diezma está comprometido. Y si está comprometido es porque tiene responsabilidad. Aleluya. Génesis 14:17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ok, leamos de una vez lo que dice Hebreos porque lo estamos contextualizando. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham. Es decir, Melquisedec, aquí está hablando de Melquisedec. Cuando usted lee los versos anteriores y posteriores, está hablando de este hombre. Y dice, hermano, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos. Esto es muy importante y lo vamos a ver ahí en un momentito, hermano. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, mire, aquí, algo bien importante. Melquisedec le ministra a Abraham como sacerdote, pan y vino. Es decir, le presentó la Santa Cena porque ahí necesitaba la revelación. En el Valle del Rey se encuentran dos reyes, el rey de Salem, que era Melquisedec, y el rey de Sodoma. Es decir, que este era el valle donde había que tomar una decisión, porque Melquisedec le llega a presentar pan y vino sin mediar palabra, pero el rey de Sodoma le llega a negociar. Melquisedec representa ahí al Señor Jesucristo, es una cristofanía, es el Señor Jesucristo, y el rey de Sodoma representa al diablo. Y ahí, hermano, están en un valle, en el valle de la decisión, diríamos, ¿verdad? Melquisedec no pide nada, sino da. Esta es una función puramente sacerdotal. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, hermano, que aquí Melquisedec lo que hace es dar, le da pan y vino que le trae la revelación de quién es el que viene de parte del Señor, porque a Abraham se le abrieron los ojos. Melquisedec, hermano, no le pidió nada, sino le dio. En cambio, el rey de Sodoma le dijo, quédate con los bienes, pero yo quiero las almas. Mire, hermano, el diablo está interesado más en las almas que en los bienes. Los bienes se los puede dar a cualquier persona, pero definitivamente que las almas sí le interesan, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle eso, hermano, al Señor que nos dé ese discernimiento. Abraham no diezmó de lo que era de él, sino de lo que era de Lot y del rey de Sodoma. Es decir, recuérdese que Abraham ah,
A su sobrino Lot se lo habían llevado cautivo unos reyes. Entonces Abraham se armó con 300 hombres adiestrados en su casa y entonces, hermano, va a liberar a Lot. Pero no solo liberó a Lot, sino a todos los habitantes de Sodoma. Y entonces, hermano, ahora viene de regreso con el botín. Viene de regreso y entonces se le presenta precisamente en el valle de Sabé, se le presenta Melquisedec y se le presenta al rey de Sodoma. El rey de Sodoma está negociando. Melquisedec solo le lleva pan y vino. Dice, Abraham no diezmó de lo propio, sino de lo que era del rey de Sodoma. Mire, Lot había perdido el 100% de lo que tenía y las almas que estaban bajo su autoridad, porque se habían llevado a su esposa y a sus hijos también. Entonces quiere decir que él prácticamente lo perdió todo, hermano. Pero entonces Abraham viene y da el diezmo por Lot, es decir, le quitó el 10% al 100% y le dio, hermano, el 10% a Melquisedec y el 90% a Lot. ¿Con qué propósito? Con que no perdiera otra vez el 100. Eso quiere decir que quien no diezma termina perdiendo el 100, hermano, por no dar el 10. Y además de eso, expone otras cosas. Pero veamos lo que dice aquí. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, entonces diezmó, o sea, el diezmo es el testimonio de que ya nos encontramos con el Señor. Fíjese qué tremendo. Él se encuentra con Melquisedec, es el primer encuentro que tiene con él, que es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y ahora él le diezma. Entonces, cuando tú diezmas, estás diciendo, yo ya me encontré con mi Melquisedec, es decir, con Jesucristo. Yo ya me encontré con Él. Entonces, mucha gente no ha tenido un verdadero encuentro con el Señor y como consecuencia, hermano, no les cuesta mucho diezmar. Sigamos. El diezmo es un principio de restitución. ¿Por qué? Porque a Lot le restituyeron, ya no el 100%, sino el 90%, pero el 90% en las manos de Dios es más que el 100% en tus propias manos. Así que, hermano, debes de tener mucho cuidado. El diezmo es un principio de liberación, porque hermano, con ese diezmo que dio Abraham, hermano, lo que estaba haciendo es liberando a Lot para que no se lo llevaran más cautivo. Entonces quiere decir que mucha gente no diezma y cae cautiva, pero el cuando diezma está siendo liberado de cualquier cautividad, no solo física, espiritual, de todo tipo, ¿verdad? El diezmo es un principio de restauración familiar. ¿Por qué es un principio de restauración familiar? Porque, hermano, precisamente a Abraham llevó de vuelta a Lot con su familia y su familia ahora fue restaurada. El diezmo es la seguridad de una victoria, es decir, Abraham diezmó porque ya había obtenido la victoria. Cuando tú diezmas, tú estás diciendo, yo soy victorioso, yo soy vencedor, yo soy más que vencedor. Recuérdate que en Cristo somos más que vencedores. Cuando tú pones el diezmo en las manos del Señor, Él te hace más que vencedor. Ok. Em, El diezmo activa las promesas de Dios en nuestra vida. Recuérdese que dice, y Abraham, dice Hebreos, diezmó al que tenía las promesas, pero solo eran promesas, todavía no eran realidades. Pero hermano, la Biblia dice que Abraham por la fe alcanzó la promesa. Entonces eso lo dice el libro de Hebreos. Entonces quiere decir que el diezmo lo que activó en él fue las promesas que había recibido de parte de Dios. Cuando tú diezmas, lo que estás haciendo es diciéndole, Señor, activa en mí aquellas promesas que tú me has dado, de todo tipo. La bendición es para el que tiene las promesas de parte de Dios. Por eso, hermano, Dios guarda siempre el que tiene la promesa. No importa quién se levante contra tu vida, si tú tienes promesas de parte de Dios y que de hecho las tienes porque eres hijo de Abraham por la fe y los hijos de Abraham son los hijos de promesa porque Isaac era un hijo de promesa, entonces tú también eres un hijo de promesa y esas promesas se van a activar cuando tú, hermano, definitivamente diezmas. Pero, hermano, Dios te bendice por ser hijo de promesa. Aleluya. Avancemos. El rey de Sodoma llega a negociar con Abraham, fíjese, pidiendo las almas y entregarle los bienes. O sea, que quien no entrega el diezmo termina entregando las almas. Quédate con los bienes, dijo Abraham, le dijo el rey de Sodoma a Abraham. Y Abraham dijo, vive Jehová, que no tomaré nada. He alzado mi mano al Señor que no tomaré nada de lo que no me pertenece, le dijo. Es decir, yo no me voy a quedar con el diezmo porque no me pertenece, el diezmo le pertenece a Dios. Entonces, el que diezma
está cubriendo las almas, está guardando las almas que el Señor le ha puesto bajo su autoridad. Pero el que no diezma, hermano, entrega las almas, incluyendo la propia de él, sin darse cuenta, se la termina entregando al enemigo. Por eso es que la Biblia dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor se enfriará. Ya dijimos que uno da por revelación, por amor a Dios. Uno tiene que ser fiel en cuanto a los diezmos. Eso involucra amor. Pero si el amor mengua, entonces la iniquidad sube. Y entonces eso trae como consecuencia definitivamente, hermano, que se entregue el alma. Terminemos, hermano. Mire, esto es otra cosa importante. Los diezmos se pagan, pero no se cobran. Aquí hay algo importante. Es decir, Melquisedec nunca le pidió diezmos a Abraham. Fue Abraham el que voluntariamente dispuso a reconocer quién era Melquisedec, lo que representaba. Era sacerdote del Dios Altísimo, era rey de Salem, rey de paz, rey de justicia, dice la Biblia que era. Y entonces inmediatamente Abraham le dio, pero nunca le pidió. Por eso, hermano, los diezmos no se deben de pedir. Por eso es algo bien importante que tú identifiques quiénes son de parte de Dios y quiénes no son de parte de Dios. Los que son de parte de Dios no piden, perdón. Los que son de parte de Dios, hermano, no piden los diezmos. Los que no vienen de parte de Dios siempre van a estar pidiendo. Así se identifican los que son de Dios y los que no son de Dios. Ahora, ¿por qué dije los diezmos se pagan? Porque es una deuda. Abraham pagó diezmos. Abraham pagó diezmos. Entonces, hermano, definitivamente los diezmos se pagan porque es una deuda que se adquiere, porque los diezmos son de Dios, no son nuestros. Mire, y con esto quiero terminar, y esto es algo muy, muy especial, hermano. El diezmo activa el sacerdocio en las generaciones que hay en nuestros lomos. Dice la Biblia que Abraham diezmó, pero por así decirlo, dice el libro de Hebreos donde leímos, hermano, también Leví, ni siquiera había nacido Leví. Abraham todavía ahí en el capítulo 14 no había tenido a Isaac, es decir, no estaba Isaac, no estaba Jacob, y como consecuencia no había venido Leví, que era la cuarta generación de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, y dentro de los hijos de Jacob estaba Leví. Es decir, que hermano, el diezmo activa el sacerdocio en las futuras generaciones, aun cuando esas generaciones ni siquiera hayan salido de los lomos. Entonces quiere decir, hermano, que el diezmo tiene una repercusión impresionante. Por eso, como dije al principio, y con esto voy a ir terminando, hermano, qué tremendo que mucha gente asocia el diezmo con dinero. El diezmo no es dinero, es responsabilidad, es fidelidad, es amor, hermano, es compromiso, es entrega, es muchas cosas. El diezmo no lo puedes relacionar con dinero, porque si lo relacionas con dinero, entonces tu mente, hermano, se va a desviar desde el principio. Y eso es lo que ministra mucha gente que no tiene temor de Dios. A veces algunos que ni siquiera son cristianos, pero otros que sí son cristianos, pero que no tienen temor de Dios y que enseñan cosas que están fuera del orden. Esto que te estoy diciendo está fundamentado precisamente en la palabra del Señor. No te estoy hablando nada que no esté fuera de la palabra del Señor, hermano. Así que en el nombre del Señor te quiero motivar a que tú siempre, hermano, apliques la palabra y vivas la palabra por principios y no, hermano, por otras cosas, no por lo que otros digan, sino por lo que está escrito en la palabra, que eso va a traer bendición sobre tu vida. Amén. Vamos a hacer una oración para finalizar. Espero que esta administración de la palabra pueda quedar grabada en tu corazón y que pueda desarrollar también en ti, hermano, un fundamento sólido para ir creciendo de una manera adecuada. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estar una vez más compartiendo este tema doctrinal. Bendice a tus hijos y que esta enseñanza, Señor, pueda ministrar sus corazones, Señor, y que pueda levantar a cada uno para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Auxílienos, ayúdenos, Señor, y que la doctrina siempre, Señor, pueda ser el fundamento también de nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.